La próxima llegada del crucero afectado por hantavirus a Canarias ha generado preocupación, pero es importante matizar. Se trata de una preocupación más política y social que sanitaria, según coinciden las informaciones más recientes y los expertos. En Canarias la inquietud ha sido especialmente visible. El gobierno autonómico ha mostrado un rechazo claro a que el barco atraque en las islas, alegando falta de información y dudas sobre la seguridad del operativo. De hecho, el presidente canario ha pedido explicaciones urgentes al Ejecutivo Central y ha advertido que intentará impedir la llegada si no hay garantías suficientes. Esta postura ha alimentado una percepción de riesgo entre parte de la población, ya que se han producido declaraciones públicas alertando sobre posibles consecuencias sanitarias. Además, la decisión del Gobierno central de permitir el atraque ha generado polémica política con críticas que consideran que podría suponer un riesgo innecesario para el archipiélago. Sin embargo, cuando se analiza la parte científica, el mensaje es mucho más tranquilizador. Expertos en microbiología y salud pública coinciden en que el riesgo real para la población es muy bajo. Esto se debe a que el hantavirus no se transmite fácilmente entre personas y su contagio habitual requiere exposición directa a fluidos de roedores infectados, algo que no se da en este contexto. Además, las autoridades sanitarias han diseñado un protocolo muy estricto para la llegada del barco. Esto incluye aislamiento de pasajeros, controles médicos exhaustivos, evacuaciones previas de los casos graves y, sobre todo, evitar cualquier contacto con la población local. En el conjunto de España, la preocupación existe, pero es más moderada. El tema se percibe como una crisis puntual y controlada, no como una amenaza sanitaria general. De hecho, el Gobierno ha defendido su decisión en base a criterios humanitarios, legales y técnicos, subrayando que Canarias es el lugar más cercano con capacidad hospitalaria adecuada para la situación. También influye el contexto reciente. Tras la experiencia de la pandemia de COVID-19, cualquier noticia sobre virus genera una reacción social más sensible. Esto hace que la preocupación aumente rápidamente, incluso cuando el riesgo real es limitado y más bien bajo. En resumen, sí hay preocupación en Canarias, especialmente a nivel político e institucional, y cierta inquietud social. Pero desde el punto de vista científico y sanitario, los expertos coinciden en que el riesgo para la población